Bien, entonces, con los mínimos hay que tener en cuenta que alguien podría decir, bueno, yo siempre tengo que hacer un comparator por alguna propiedad. ¿Podría hacer un comparator, por ejemplo, por el orden natural? Es decir, hallar el mínimo según el orden natural, se podría. Claro, habría que saber qué significa el orden natural en vuelo. Recuerdo que para saber qué significa el orden natural en vuelo, hay que venirse aquí a vuelo, ver que vuelo efectivamente implementa comparable, es decir, que es un tipo que tiene orden, y venirse al método compareTo, que nos dice cómo se ordenan dos vuelos. Y en este caso vemos que los vuelos se ordenan por fecha y a igualdad de fecha por código. Entonces, ¿nosotros podríamos ordenar por orden natural? Sí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso, comparator tiene también la posibilidad de invocar al orden natural. Vamos a hacer. Devuelve, por ejemplo, el máximo de los vuelos por orden natural. Orden natural en nuestro caso sería el de mayor fecha, y si hay varios con la misma fecha, pues el de mayor orden alfabético, el que esté más lejos en el diccionario. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues vamos a poner como siempre, esto devuelve un vuelo, get vuelo máximo orden natural. No tendríamos argumento, puesto que no le vamos a poner ninguna restricción, es simplemente el vuelo máximo, y el código sería pues returvuelos.string, y ahora invocamos al método max con el comparator.comparing. ¿Veis? Pero dentro de los comparing de los métodos hay uno que es natural order. Con esto lo que estamos haciendo es ordenando los vuelos por orden natural. Es decir, que me va a devolver el vuelo de mayor orden natural. Insisto, el orden de mayor vuelo natural será aquel que tenga la fecha más lejana, y dentro de los que tengan la fecha más lejana, aquel que tenga el código alfabético, el código en orden alfabético más posterior, ¿no? Si nos miramos nuestro fichero para ver qué solución tendría que darnos, pues los vuelos últimos son estos dos, los de Londres del 25 de noviembre de 2007, y por orden alfabético el más lejano es el de la R, el de Ryanair 212. Vamos a comprobar que esto es así. Me vengo a mi test y voy a poner aquí la llamada al método que acabo de hacer. Vuelo máximo orden natural, get vuelo máximo orden natural. Bueno, pues efectivamente, como podéis ver aquí, el vuelo máximo por orden natural pues es el del 25 de noviembre de código RY. ¿De acuerdo? Es decir, y repitiendo, lo que hemos hecho es otra utilización del vuelo máximo, de vuelos máximo o mínimo, pero ahora por un orden natural. ¿De acuerdo? Es decir, que comparator permite invocar el orden de una determinada propiedad, y también permite, lógicamente, la posibilidad del orden natural. Veremos más propiedades de comparator cuando veamos el método sorted, ¿vale? Eso intentaremos verlo en la clase de hoy, y por tanto, cuando queramos ordenar un string, también tendremos que invocar a un comparator y veremos otras posibilidades. Recordad que nosotros el orden que llevamos en clase es el mismo orden que tenemos en los apuntes, ¿vale? Es decir, que ya hemos visto el anymatch, que fue el existe, hemos visto el min y el max, que es lo que estamos viendo ahora. El método map realmente lo estamos estudiando, aplicándolo en cada uno de los ejercicios que hemos hecho antes, ¿vale? Lo repasamos. Recordad que el método map, cuidado, no tiene nada que ver con la estructura map. No es map de diccionario, para que nos entendamos en Python. No es el map donde tengo claves y valor. El map es, aquí el sentido que tiene es de transformación. Es cómo hacer que un string de un determinado tipo se convierta en un string de otro tipo, donde normalmente ese otro tipo es una propiedad del tipo original. Es decir, yo tengo un string de vuelo y quiero sacar un string de destinos. Tengo un string de vuelo y quiero sacar un string de integer con el número de plazas, o un string de doble con los precios. ¿De acuerdo? Ese es el significado aquí de map, transformar. Y sirve, lógicamente, como hemos visto los ejemplos que he repasado antes, sirven para, por ejemplo, hacer la suma de los precios, o la media del número de pasajeros, o hallar el número de destinos diferentes. Lógicamente, si quiero hacer
contar el número de destinos diferentes, tengo que transformar el stream de vuelos en un stream de destino, que son cadenas de caracteres, y ahora ahí aplico el distinct y después aplico el count, ¿de acuerdo? Entonces necesito obligatoriamente pasar, o usar, mejor dicho, el método map. El método reduce es un método un poco más complejo. Como su nombre indica, lo que nos hace es una reducción de un string mediante una operación. Realmente el método sum, por ejemplo, que hemos visto antes en el resumen de la clase anterior, también es un tipo particular de... aquí. Es un tipo particular de reduce, ¿vale? Pero con una funcionalidad que ya existe en los enteros. ¿Cuándo aplicamos nosotros reduce? Bueno, nosotros aplicaríamos reduce en un caso de que tuviéramos un tipo que se pudiera operar con él y que queremos obtener, pues, por ejemplo, una suma de los elementos, pero no es un tipo entero o un tipo doble. En este caso nosotros tenemos un ejemplo en vuelo que sí cumple esas condiciones. Por ejemplo, vamos a recordarlo porque nos acordaréis, nosotros en vuelo teníamos una propiedad que era de tipo duration. Entonces, imaginaros que yo quiero sumar las duraciones de los vuelos a un determinado sitio. Sumar las duraciones de los vuelos a un determinado sitio o a una determinada fecha. Entonces, ¿cómo sumo las duraciones? Bueno, pues eso lo puedo hacer mediante el método reduce. Reduce me sirve para hacer reducciones de tipos que no sean tipos numéricos, es decir, que no sean tipo doble o tipo integer, porque claro, eso ya tienen sus reducciones implementadas, ¿no? Ya tiene el sum o tiene el average, que se pueden implementar directamente invocando los métodos correspondientes. Si yo quisiera sumar duraciones, no puedo invocar el método sum, porque no existe para un tipo como duration. Tengo que invocar al método reduce. Vamos a hacer un ejemplo. El enunciado sería el siguiente. Devuelve la suma de las duraciones de los vuelos a un destino. ¿De acuerdo? Entonces, claro, las duraciones de los vuelos vienen en tipo duration. Entonces, hay una posibilidad, que os dejo como ejercicio por si queréis hacerla, es, vamos a convertir las duraciones en minutos, que son enteros, y después ya aplico el método sum. ¿Lo podría hacer así? Efectivamente, lo podría usted hacer así, siempre y cuando el enunciado del ejercicio no le dijera otra cosa. También es posible que si dijera devuelve la duración, pues cojamos esos minutos y después, posteriormente, los convirtamos en un objeto de tipo duration. Repito, os propongo como ejercicio hacer esto mismo, pero en vez de hacerlo como yo lo voy a hacer ahora, haciendo una reducción de los objetos de tipo duration, convertir mediante map los objetos de tipo duration en minutos y hacer la suma en tipo minuto y después esa suma de minutos volverla a convertir en un objeto de tipo duration que se puede hacer. Eso lo vimos, por si alguien no se acuerda, lo vimos en el constructor de vuelo. Aquí. ¿Veis? Aquí en el constructor de vuelo construimos un objeto de tipo duration a partir de los minutos. Le dimos aquí el número de horas por 60 más minutos, ¿vale? Cuando teníamos en el constructor hora y minuto, que lo teníamos así como hora y minuto porque en el fichero, los datos que teníamos, os recuerdo, un integer para la hora y un integer para los minutos. Esto era 1 hora 50 minutos. Vamos a hacerlo de todas formas sin el método, sin esa conversión, porque claro, eso habría que hacer una conversión del duration a minutos y después de minuto a duration. Hay que hacer la doble conversión. Se puede hacer directamente como vamos a hacer nosotros ahora en este ejercicio. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a devolver un duration que va a ser la suma de las duraciones a un destino. El destino, lógicamente, se le pasa como argumento y es de tipo string. Como lo que me piden es un duration y no tengo la posibilidad de hacer un sum, de invocar a sum de duration, porque no existe el método de string.sum para otros tipos que no sean integer o doble, o long, si para tipos numéricos, tengo que hacerlo mediante reduce. Entonces, empezamos siempre igual. Return de vuelos.string y ahora voy a hacer primero el filtro. ¿De acuerdo?
En este caso de un filtro que ya hemos hecho 1000 millones de veces, que es el de que los vuelos tengan como destino el que me pasan como argumento. Bien, lo siguiente que tengo que hacer es llamar al método reduce. El método reduce lo tengo aquí por la R, y el método reduce me pide dos argumentos. Si lo vemos en la ayuda de Java, vemos que dice el método reduce, aquí me sale muy chico, no sé si ustedes, si lo estáis viendo en vuestro ordenador, lo veréis mejor. Dice el método reduce hace una reducción, realiza una reducción de los elementos de este string usando el elemento identidad como elemento neutro y una función de acumulación que tiene que ser asociativa. ¿De acuerdo? Su código es equivalente a este de aquí. Fijaros, este código de aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues lo que está haciendo es, define un objeto T, de tipo T, en nuestro caso sería de tipo duration, y lo asigna al elemento que yo le haya dado aquí como primer argumento, este identity, ¿vale? Que es el elemento neutro de la operación que yo quiero realizar. Como yo lo que quiero realizar es suma, el elemento neutro es el 0, pero el 0 de duración, ¿de acuerdo? Es decir, no es el 0 numérico, no es un 0 entero o un 0 doble, es el 0, insisto, de duration, el elemento neutro de la acumulación. ¿Y después qué es lo que hace? Bueno, pues para todos los elementos de ese string, lo que hace es aplicar el acumulator, la operación que se le ponga aquí. ¿De acuerdo? Entonces lo que está haciendo es al resultado que tengo, que en el primer caso será el 0, le sumo el elemento. Cuando llega el segundo elemento, al resultado de la suma de elemento más elemento, el siguiente elemento. Y así voy sumando todos los elementos, vamos sumando, operando los elementos, y me devolvería el acumulador. Si os fijáis de este esquema os debe sonar, porque este es el esquema general de cualquier operación que yo quiera hacer de suma, de máximo, de mínimo, etcétera, etcétera. Si os acordáis, esto lo hablamos en el primer momento en Python. Cuando dijimos, aquí ponga usted los elementos neutros. Por ejemplo, si estamos haciendo el mínimo, ¿cuál es el elemento neutro? Pues el primer elemento. ¿Y aquí qué es lo que hacemos? Pues comparar el primer elemento con el siguiente. Y ya después el siguiente con el siguiente. Y el siguiente con el siguiente. Y así sucesivamente. Siempre vamos comparando el mínimo con el que viene. O, por ejemplo, cuando quisiéramos hacer la suma, pues aquí poníamos el 0. O, por ejemplo, cuando queríamos hacer un filtrado, bueno, pues esta acumulación es filtrar los elementos en la lista acumulada. Es decir, todos los esquemas del mundo cumplen este esquema de aquí. Entonces, como veis, nosotros tenemos que ponerle una operación que reduzca las duration sumándolas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo primero que tenemos que darnos cuenta es que, claro, antes de aplicar reduce, yo necesito tener las duraciones. ¿Cómo tengo las duraciones? Bueno, pues la única forma de tener las duraciones es haciendo un map. Yo tengo que convertir mi string de vuelo en un string de duration. ¿Cómo hago eso? Mediante la llamada al método map, que me convierta cada vuelo en su duración. Entonces, ahora ya he transformado mi string de vuelo en un string de objetos de tipo duration. Y a ese string de objetos de tipo duration es el que yo voy a reducir. ¿Cómo lo voy a reducir? Pues como he dicho antes, lo voy a reducir mediante una operación que va a ser la operación de suma, ¿de acuerdo? Y mediante el elemento neutro, es decir, el 0 de las duraciones. ¿Cómo pongo el 0 de las duraciones? Bueno, pues el 0 de las duraciones, lo voy a poner aquí afuera primero, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que no confunda mucho el código. Voy a llamarle 0 y se define mediante, pues, 0 minutos, claro, o 0 segundos, como queramos. Eso se hace mediante el método of, que me permite darle un 0. Este es el 0 de duración. 0 minutos. Y ese es el elemento que tengo que poner aquí. El elemento que es el elemento neutro de la suma. Y ahora, ¿cómo le doy la suma de duraciones? Bueno, pues eso, claro, me tengo que saber cómo se suman dos duraciones. Para ello, pues, lógicamente puedo recurrir a la ayuda de Java. Busco Oracle Java Duration y puedo ver, pues, que hay un método que es capaz de sumar. Vean que hay uno que es capaz de restar y hay uno que se llama plus.
Está. Que devuelve la suma de la duración con la que invoca. Fijaros que el método plus es invocado por una duración y lo que hace es invocar la suma del que invoca más el que se le pasa como argumento. ¿De acuerdo? Es decir, si yo hago A plus B, lo que devuelvo es A más B. Y lo devuelvo en otro elemento, en otra duration. Así que este es el método que yo tengo que invocar aquí. Duration. En resumen, ¿cuándo se utiliza reduce? Bueno, pues reduce es un método que se utiliza cuando yo tengo que convertir o reducir una colección de objetos, un string de objetos, en un único objeto a partir de una operación. ¿Qué puedo yo definir aquí? Bueno, pues cualquier cosa. Es decir, depende de lo que yo quiera y del tipo que vaya a hacer. En este caso sí tiene bastante sentido. Es decir, ¿por qué? Porque duration es un tipo que se puede acumular. Entonces yo mediante el método plus de duration lo que estoy haciendo es una acumulación. ¿A partir de cuánto? Pues a partir de 0. ¿Cómo defino este 0? Bueno, pues este 0 lo defino como aquí. La duración de 0 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy haciendo es sumando todas las duraciones de los vuelos que van a este destino. Esto es lo mismo que podría haber hecho si, insisto, yo en vez de este map, una vez que tengo el mapa duración, convierto cada duración en un entero, hago la suma mediante el método sum y ese entero, una vez dado la suma, lo convierto en un objeto de tipo duration y ese es el que devuelvo, ¿vale? Ese es el ejercicio que os he propuesto que hagáis por otro camino. Bien, vamos a probar esto. Pues 3 horas 10 minutos. ¿De acuerdo? Fijaros, si hubiera cambiado el elemento neutro, vamos a cambiarlo un momentito. En vez de ponerle el elemento neutro sea 0 minutos, voy a suponer que le pongo media hora. Fijaros cómo va a cambiar ahora, ¿eh? Tenemos 3 horas 10 minutos. Cuando le sume 30 minutos más, pues va a ser 3 horas 40 minutos. Ahí lo tenéis. 3 horas 40 minutos. ¿De acuerdo? Es decir, el elemento neutro lo que está haciendo es iniciando la suma. Si yo le digo que el elemento neutro, lógicamente, es el 0, la suma la inicializo en 0. Si le estoy diciendo que me inicialice, que digo yo, a partir de 30 minutos, bueno, pues evidentemente él va a coger a partir de 30 minutos y va a incrementar las duraciones conforme sea el elemento neutro, ¿no? Fijaros que el método reduce, realmente el método sum que nosotros hemos hecho antes para sumar, por ejemplo, los precios o para sumar el número de pasajeros, se puede utilizar también con reduce, aquí utilizando la operación sum. Vamos a poner un ejemplo para que lo veáis. Imaginaros que vamos a hacer un ejercicio que podríamos haber hecho perfectamente con el método sum. Por ejemplo, el de sumar el número de pasajeros. Entonces, vamos a poner integer get suma pasajeros en una fecha, por poner un ejemplo. Ya pasó la fecha. Y yo lo que quiero obtener es la suma del número de pasajeros de los vuelos de una fecha. Eso, ya a esta altura, todo el mundo tiene que saber hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso es muy sencillo, ¿no? Vuelos.stream. Primero lo que tengo que hacer es filtrar, por tanto, son los vuelos que cumplen que su fecha es igual a la fecha que me pasan como argumento, en este caso F. Ya me tengo los vuelos que cumplen, que son de una determinada fecha, y ahora lo que tengo que hacer es un map to in de vuelo get num pasajeros. Con eso estoy convirtiendo todos los vuelos en una secuencia de enteros y a esto simplemente le pongo que me lo sume. ¿De acuerdo? Esto es el método get suma pasajero fecha hecho pues mapeando a un entero y después haciendo la suma. Imaginaros que por lo que fuera nosotros no tuviéramos la suma de enteros. ¿De acuerdo? O tenemos un tipo que no es un tipo integer, pero que quiero hacer la suma. ¿Qué hubiera hecho yo en este caso? Bueno, pues en este caso lo que hago es invocar al método reduce. ¿Cómo lo hago? Pues vamos a copiar esto y lo vamos a hacer de otra manera.
Le pongo get suma pasajeros 2. Y imaginaros que no puedo hacer esto. No tengo la suma de enteros. No tengo la suma. Entonces, ¿ahora cómo hacemos la suma? Bueno, pues vamos a hacer la suma con el método reduce. ¿Cómo hago yo una suma? Bueno, pues tengo que definir la operación suma. ¿De acuerdo? Es decir, no existe el sum, pero sí existe la operación suma entre dos enteros. Así que, primero, ¿cuál es el elemento neutro de la suma de enteros? El 0. ¿Y cómo sumo yo dos números enteros? Bueno, pues tengo que decirle cómo hacer. Entonces pongo la lambda expresión. Esto es un ejemplo que quería poner para que veáis una lambda expresión con dos argumentos. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Bueno, pues lo que he hecho es definir la suma mediante el operador más. Es decir, no existe el método sum, pero sí existe, lógicamente, la operación que permite sumar. Esto que estoy haciendo aquí es lo mismo que he hecho aquí arriba. Estoy utilizando el método plus de duration para sumar. Aquí lo que estoy haciendo es definiendo la suma de enteros. Hazme una reducción de los enteros que recibes, empezando en el 0 y sumándolos. Entonces, si hacemos esta cuenta por arriba o por abajo, vamos a ver la diferencia, veréis que no hay diferencia. Voy a invocar este método en el programa principal. Como fecha le voy a dar, pues, por ejemplo, fsig. Y voy a invocar el mismo, pero por el otro método, para que veáis que da exactamente igual. Estoy invocando a estos dos métodos, get suma pasajero fecha, que es el que hubiéramos hecho todo antes de dar el método reduce, y esto es una especie de ejercicio práctico para ver cómo podría utilizar reduce si no existiera el método sum para sumar un string de enteros. Entonces lo que estoy haciendo es redefiniendo nosotros aquí la operación de reducción que yo quiero invocar. Si yo lo ejecuto, pues lógicamente me sale que el número de pasajeros de las dos fechas es 570. Como veis, lógicamente por los dos caminos me sale exactamente igual. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quito en el reduce el elemento neutro, en vez de ponerle 0, le pongo otro? Por ejemplo, vamos a suponer que yo le pongo un 1. ¿Qué pasará? Pues pasará que esta segunda operación se pondrá 571. Vamos a ejecutarlo para que lo veáis. ¿Veis? 571. Es decir, el elemento que yo ponga aquí va a incrementar la cuenta de la suma de los pasajeros de los vuelos de esta fecha. Fijaros, podría utilizar este camino que he visto aquí con el reduce para otras operaciones que no tenemos, pero que, bueno, a lo mejor podrían ser útiles. Por ejemplo, si en vez de sumar yo quisiera multiplicar, es decir, no tiene mucho sentido, lógicamente, mi problema, pero vamos a suponer que yo quisiera hacer lo siguiente. Obtén el producto del número de pasajeros de los vuelos a un destino. Es decir, yo quiero multiplicar el número de pasajeros del primer vuelo por el segundo vuelo, por el tercer vuelo, y así obtener, en vez de la suma, obtener el producto. Insisto, no tiene mucho sentido en este caso, pero a lo mejor podría tener un problema en el que sí tuviera sentido obtener el producto de toda una serie de cantidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo se haría? Pues cojo esto y sería tan sencillo como, en vez de get suma, get producto, el elemento neutro del producto, el 1. ¿Y la operación? Pues justamente producto. Si ahora yo invoco a este método, si ahora lo invoco, pues lo tenéis. Es un número evidentemente grande, pero este es el producto del número de pasajeros de los vuelos que van, o mejor dicho, que son en la fecha fsig. ¿De acuerdo? Podéis comprobarlo vosotros si queréis, de que efectivamente esto lo que hemos hecho es el producto. Así que, resumiendo, el método reduce, como habéis podido comprobar, me sirve para implementar operaciones que reduzcan un string a un solo valor, pero operaciones que no sean la suma o la media o el mínimo, porque esas ya vienen implementadas. Claro, son reducciones que ya son muy utilizadas y por tanto Java nos proporciona un reduce ya implementado. Pero ¿cómo hacer un reduce de un tipo, como por ejemplo duration, que no tiene un sum? ¿O cómo hacer el producto si no hay
método de strings que me dé el producto. Bueno, pues entonces tengo que hacerlo yo. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues este es el ejemplo que os he puesto aquí. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el producto, si quisiera hacer la suma de un tipo que no tuviera suma, en este caso integer la tiene, pero imaginaros que es un tipo que no tiene la suma, no tiene el operador más, es otro operador. Bueno, pues este es el momento de utilizarlo aquí. ¿Vale? Cualquier tipo que tenga un operador que sea una reducción, simplemente pongo aquí el elemento neutro y aquí la operación que quiero hacer con dos objetos de ese tipo. En este caso lo he hecho con integer, pero claro, con integer no vale la pena. Con integer ya tengo mi método sum. Pero no tengo un sum para duration. Entonces, como no tengo un sum para duration, pues tengo que utilizar el método reduce.